Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. Hoy en Migrando con Valor tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de una realidad dolorosa pero urgente, la migración forzada con fines de explotación sexual en la frontera colombo-venezolana. Para ello nos acompaña Rosalinda y Paula Andrea, cofundadoras del Laboratorio Migrante. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube Migrando con Valor para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y sigamos creciendo juntos como comunidad que transforma la migración con propósito. Bienvenidos. Bienvenida, Rosalinda, Paula Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio. Bienvenidas, ¿cómo están? Súper Hola, bien, Mónica, gracias a ti por invitarnos. y saludos a tu audiencia y a este espacio tan genial. Yo necesitaba tenerlas en este espacio precisamente para que todos conozcan su proyecto maravilloso, que es Laboratorio Migrante. Hoy quiero que empecemos hablando un poquito de eso, qué las motivó a trabajar con estas realidades tan dolorosas de la migración forzada, el tema de trata de personas en énfasis en tráfico sexual. Bueno, a ver, como contar rapidito sobre Laboratorio Migrante, ¿no? Que es un proyecto de periodismo, es periodismo enfocado en movilidad humana, ¿no? Ujú. La migración forzada, sobre todo en niñez, bueno, migración, temas de movilidad humana y derechos humanos que son inherentes, no pueden ser separados en ningún momento, ¿cierto? Sí. Y con foco especial en niñez y mujeres migrantes y retornadas forzadas. Hablamos de retornadas, aquellas colombianas a aquella población colombiana que en su momento vivió en Venezuela huyendo del conflicto armado o por una opción de vida muchísimo mejor y que retornó forzosamente también otra vez a Colombia. Y bueno, por supuesto, ha abierto muchísimos temas, el acceso a la nacionalidad para las generaciones de colombianos que vivieron en Venezuela, sus generaciones, el acceso a regularización, que aunque no es concebida como un derecho, es la puerta que concede la puerta para el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, temas de refugio. Y por supuesto, nuestro centro, digamos que al inicio ha sido comenzar ya uniendo digamos, las experiencias que Rosalinda y en mi caso llevábamos ya largo rato, decidimos por qué no nos unimos en un proyecto que podamos llevar a cabo mujeres periodistas, o sea, no exclusivo para mujeres, pero sí hecho por mujeres, Sí. y en el que pudiéramos generar alianzas para contar historias, bueno, sí, muy dolorosas, temas que afectan, por supuesto, a la movilidad forzada, pero como la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, que es uno de los fines más elevados o que con mayor incidencia se da y afecta en mayor proporción a mujeres, a niñas y a niños. Entonces, bueno, por ahí vamos a unir esos esfuerzos, Mónica. Ujú. Sí. Sí, fue muy curioso porque Paula y yo no nos conocíamos, Ujú. sino que, bueno, compartíamos redes sociales Sí. como periodistas, como colegas, porque nos interesábamos particularmente por lo que Paula escribía sobre niñez y esas cosas. Y en mi caso, Paula siempre me escribía sobre los artículos que hacíamos desde la red de mujeres constructoras de paz, que todo estaba enfocado sobre violencia de género, la trata con fines de explotación sexual y Sí. aquellas desigualdades que existen, ¿no? Sí, desigualdades y exclusiones con miras en el género, ¿no? Entonces, a partir de aquí nace una comunicación de las redes, nace una comunicación, nace una amistad y ahora, bueno, somos colegas, socias, amigas, y así nace el Laboratorio Migrante porque fusionamos las experiencias, pero también ese periodismo humano que nos mueve a tratar estos temas, Mónica. Y que en estos momentos es algo que realmente te debe alzar la voz, ¿no?
escuchamos que las personas hacen una migración por rutas irregulares, ¿sí? Y llegan y bueno, ya sean para Colombia, ya sea para Panamá, ya sea para llegar acá a Estados Unidos, independientemente del lugar para donde se quieran desplazar, pero no hay como este trasfondo de qué pasa cuando toman esas rutas irregulares, ¿sí? Y es donde se presenta porque ¿por qué? Porque hay unos grupos también, o sea, al tomar esas rutas irregulares se exponen las personas a ciertos grupos al margen de la ley que puede que no tengan algunas personas intenciones de hacer daño, pero otras sí. Y es donde se presenta esta situación donde, bueno, cogen de pronto a los niños y a las niñas, a las mujeres con fines de explotación sexual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí precisamente, específicamente con la frontera entre Venezuela y Colombia? Bueno, habría que ir incluso muchísimo antes de la línea fronteriza o de esa zona transfronteriza que es bastante grande, involucra muchos departamentos del lado colombiano y varios estados del lado venezolano. Y por supuesto, sí, sí se ha tocado, claro que el periodismo ha ahondado en eso, pero hay que insistir y hay que seguir poniendo el foco. O sea, el foco no puede apagarse en ningún momento porque ese transitar no termina. La intención de salida del venezolano común no cesa, porque es que efectivamente, aunque suene ya un lugar común, Venezuela no se arregló y las perspectivas que hay para una transición democrática y una recuperación económica en medio de esta emergencia humanitaria compleja que sigue, que lleva más de 10 años, que Sí, fue detectada por organizaciones y que tardíamente el sistema de Naciones Unidas dijo, ah, sí, ahí hay algo, hay una emergencia para atender, sigue y por supuesto la gente sale con grandísima dificultad sin la documentación que necesita. Un pasaporte, el pasaporte venezolano está entre los más costosos del mundo. Entonces, la gente se ve obligada, la gran mayoría hay mucha mujer sola, madre, cabeza de hogar. También se dan flujos de niños, niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, que son los que salen sin sus padres o con solamente uno de sus padres, ¿no? O con un adulto, entre comillas, responsable, pero que no tiene ninguna filiación sanguínea con ese niño. Entonces, optar por esas vías, por esas trochas, como se le llama, se le conoce entre Colombia y Venezuela, esos pasos ilegales, sí, es un punto increíble de cantidad de riesgos, pero lo que se viene detectando hace mucho tiempo y que nosotros seguimos insistiendo son esas conexiones entre las bandas criminales que sí, operan dentro del territorio venezolano en connivencia con autoridades locales, ¿verdad? total. Policiales, militares, administrativas, para propiciar, uno, el tráfico de migrantes y dos, la explotación también, o sea, la trata de personas que tienen múltiples, sea Sí, por explotación sexual, ¿verdad? Tráfico de órganos, trabajo esclavo, uniones tempranas para las niñas, para los niños, sobre todo para las niñas. Y ese trasegar hacia Colombia, las personas, sobre todo, seguimos insistiendo, la gran mayoría de las potenciales víctimas son mujeres, niñas y adolescentes y que van a caer o en manos de redes, de bandas criminales y estas a su vez traficarlas con grupos armados, ¿no? Con grupos armados del lado colombiano. Es eso, yo creo que el principal problema es el difícil acceso que hay en Venezuela a la documentación. Aquí es muy complicado, Venezuela es uno de los países más complicados, como hace rato lo decía Paula, no solamente con un pasaporte demasiado costoso que no es accesible a cualquier ciudadano venezolano, porque un pasaporte, bueno, ni te digo cuántos sueldos mínimos puede costar un pasaporte en este momento, pero también la cédula, a pesar de que sí se han hecho jornadas y constantemente se hacen, pero es muy difícil obtener una documentación. Entonces, cuando se va a otro país, pues la gente que tiene poca información y poca educación con respecto a eso, y sí que menos, tienen unos documentos al día, pues prefiere tomar estas vías y hace contacto con las mafias, con las bandas delincuenciales, que son quienes administran y quienes están en esos pasos ilegales llamados trochas entre Venezuela y Colombia. Entonces, esto
pues es como un caldo de cultivo a todo lo que viene después cuando una persona, una mujer sola con niños, se encuentra en estos sitios, pues allí está, es a la merced del AMPA. Claro, y lo que ellas quieren es simplemente como poder tener una oportunidad en otro país, ¿sí? Que de pronto actualmente no le ha sido posible en su país de origen. Y por desconocimiento, claramente, piensan que la mejor forma de hacer ese cruce fronterizo es precisamente por estas rutas irregulares y, y no viendo más allá de que se puede exponer o de pronto sí, también pueden tener el conocimiento de que se van a exponer, pero sienten que no hay otra forma de hacer ese paso fronterizo. Yo sé que dentro de la comunidad que ustedes tienen de Laboratorio Migrante, he escuchado algunas de las historias de las mujeres que han podido salir o escaparse realmente porque ninguna, tengo entendido que ha sido rescatada como tal, ¿sí? Sino es que en como han encontrado la forma de salirse pues, de las personas que obviamente la tienen retenida. ¿Cómo es cómo abordan esa nueva etapa con ellas? Bueno, sí, la proporción de mujeres, niñas y adolescentes que son rescatadas es bajísima. Incluso hablando también de las mujeres colombianas, que hay una proporción cada vez más elevada de víctimas del tema de trata. Pero digamos que nosotros lo centramos en no necesariamente todas las víctimas de explotación sexual entran a través de una red, ¿verdad? O sea, a través del tema de la trata, sino que muchas su condición, y de eso habría que partir, están en condiciones y están en, sí, en condiciones de elevadísima vulnerabilidad. Pobreza, en el caso de las migrantes, tienen prácticamente nulo el acceso a procesos de regularización. Por ejemplo, ahora Colombia lo mantiene cerrado porque bueno, esa era la arquitectura del proceso de regularización y no lo decidió modificar ese decreto, que es un estatuto de protección temporal. Entonces, digamos que cuánta agencia, hay que preguntarse, cuánta agencia o voluntariedad hay en que una mujer o una mujer, por ejemplo, en este caso, decida, bueno, voy voy a hacer esto, ¿no? Que atenta de todas contra la dignidad de la mujer. Y aquí sí nosotras sí tenemos, digamos que una agenda y una visión editorial en el tema de la explotación sexual es que jamás hablamos de trabajo. No puede llamarse trabajo a las condiciones en las que las mujeres, hombres, la gran mayoría, son los que demandan actos sexuales y en el que hay un triangular que no puedes dejar de ver, que es tanto la demanda, ¿verdad? Los que se lucran de ese negocio, porque es un negocio, es vender a mujeres, a niñas y adolescentes Sí. como una mercancía, como una carne, como si fuesen pedazos de carne, ¿verdad? Y en el otro extremo, muy olvidadas las condiciones de esas mujeres, de esas niñas y de esas adolescentes. Entonces, dentro de todo esto, para nosotros es explotación sexual, ya sea porque entraron en situación de prostitución o porque fueron captadas por por redes de trata. En el contexto en el que hemos estado en el trabajo en terreno, quisiera resaltar que hay una particularidad, hay algo que, un denominador común en todas estas mujeres o niñas que hemos conversado o adolescentes con las que hemos conversado, que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eh, Conocemos del juzgamiento social, ¿no? Muchas personas dicen bueno, no, hay otras cosas que hacer. Debe ser que a ella le gusta hacer eso, pero lamentablemente hay que hacer un parado a ese juzgamiento social, un stop y ver un poco más allá, más atrás. Generalmente, con todas las que hemos conversado, son mujeres que han recibido violencias primero desde muy temprana edad, desde el seno de sus hogares. Sí. Y segundo, han tenido poco acceso a la educación, a medios de información.
Sí, y esto las hace más sensibles, más proclives al engaño. Como tú decías hace un rato, Mónica, todas las que se van buscan una mejor calidad de vida, buscan mejorar su condición de vida en otra parte. Nunca he hablado nos hemos conseguido en una de estas entrevistas, cuando hacemos el trabajo en campo, con una mujer que me haya dicho o nos haya dicho, mira, sí, yo me vine para Colombia porque yo quería trabajar en un bar. Ninguna. O sea, sus historias son tan dramáticas que parten de la violencia que vienen sosteniendo desde niñas, desde adolescentes en sus casas y quieren escapar de eso, conseguir una mejor vida y llegan a otra parte engañadas y caen en el mismo círculo, ¿no? Ujú. Entonces, esto es algo que nos centra más en este trabajo porque definitivamente, o sea, las mujeres sí es una población vulnerable, estas mujeres migrantes y adolescentes con las que estamos trabajando. instituciones del Estado colombianos y venezolanos, ¿cómo ellos hacen como esta ayuda a ese tipo de población? O sea, ¿qué mecanismos hay para estas personas? ¿Sí? Porque, o sea, yo no recuerdo muy bien, no tengo muy claro el porcentaje, pero sé que Colombia, si no estoy mal, el año pasado fue cuando leí una noticia que ha tenido el porcentaje más alto en toda la historia del tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Sí, es elevado, pero hay un subregistro grandísimo, porque primero a las mujeres víctimas, lo que hablaba Rosy, básicamente hay un tema de un estigma, ¿no? ¿Cómo voy a ser percibida? Y una de las grandes quejas y denuncias que se repite muchísimo dentro de organizaciones, la gran mayoría son organizaciones llevadas por mujeres, que rescatan, auxilian y acompañan a mujeres que han vivido procesos, sea porque estuvieron dentro de redes de prostitución o porque fueron captadas víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. La gran mayoría dice que el choque más fuerte es cuando llegas a solicitar auxilio a la institucionalidad desde el primer momento, y eso es algo reiterativo. No es que venimos acá y bueno, tenemos la impresión, no, es que en nuestro continuo, cuando nosotros a veces dejamos un reportaje que lo entregamos, ese reportaje no solo llega allí en lo que le queremos contar a la audiencia, sino que continúa, digamos, tras bastidores o tras bastidores no, sino que es un continuo seguimiento y conversar con esas organizaciones que hemos llegado a hacer contacto, y son ¿Sí? redes que se expanden, no solo de mujeres, de niñas, de niños o de familias que han vivido situaciones en particulares. Seguimos en contacto, sino también con esas organizaciones. Y en esa conversación constante, siempre vemos es que, por ejemplo, ellas dicen que el abordaje desde el lado colombiano, por ejemplo, es inmediatamente desconocer que son víctimas de trata, sino que las abordan como si ellas decidieron ejercer la prostitución, ¿En serio? ¿no? Sí, entonces es prácticamente como que le entregan la agencia a ella. Y en Colombia el tema legal es que la prostitución no es un delito, ¿no? Entonces está esa delgadísima línea en el que efectivamente, o sea, la trata existe, la trata con fines de explotación sexual es porque hay que saciar un mercado gigante que no cesa las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel mundial y a nivel latinoamericano, sobre todo aquí en Colombia, de la demanda de cuerpos de mujeres y de niñas. Es decir, sin demanda no habría trata. La trata tiene que expandir, digamos, sus redes porque es algo, incluso siempre en temas, expertos en temas de delitos, dicen que digamos, el beneficio, entre comillas, que suena sumamente cruel, que se le extrae a una niña, Ay, a Dios un mío. adolescente o una mujer explotada sexualmente es mucho mayor que a otras economías ilícitas como la droga, ¿no? En Colombia y en otros países, pero aquí en zonas muy particulares, Medellín, Cartagena, está detectado y documentado. Venden con las botellas de licor la virginidad de niñas y de adolescentes y viceversa. Y eso lo ves. Entonces, la denuncia es permanente y constante. Pues, entonces hay un mercado brutal que nadie quiere poner el ojo allí.
¿no? Entonces, y aparte lo unes con esa narrativa que quiere imponer, bueno, no una narrativa, sino también desde lo institucional, el Estado colombiano considera que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Entonces es brutal, es un Estado, no, bueno, hay instituciones, que bueno, digamos, el Estado es bastante amplio, pero sobre todo desde el gobierno impuso un Ministerio de Igualdad donde hay una dirección de actividades sexuales pagas y donde allí ponen a hablar a víctimas con los proxenetas, que se les denomina, o sea, los dueños de prostíbulos, los proxenetas que se les denomina empresarios. Entonces ya de por sí el abordaje es un presidente que es proclive a que normaliza que las mujeres están, los cuerpos de las mujeres están dispuestos para saciar. El, no es el trabajo más antiguo del mundo, es una de las violaciones más grandes del mundo, uno de los privilegios más grandes del mundo, que es el de los hombres de acceder a cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres como les dé la gana. Es demasiado, demasiado cruel, ¿no? Se oye, pero cuando tú estás con la víctima y te está contando esas cosas, tú dices, Dios mío, o sea, está pasando. O sea, no es que yo me lo imagino, no es una película, sino está pasando y estoy enfrente de la víctima, de la persona que ha sufrido esta vulneración a sus derechos y que seguramente la va a seguir sufriendo si no consigue la ayuda, esa mano amiga, porque sin una ayuda, sin una mano amiga, es casi imposible que estas personas puedan deslastrarse de ese inframundo que las arrastra y las consume, ¿no? Es increíble. Y es como existen como estos vacíos legales, ¿no? O sea, más que vacíos legales, es como acomodación legal, precisamente, digo yo. No vacíos, acomodación legal, a conveniencia, a que precisamente se vea como que la mujer es la que accede por voluntad propia, no por presión, porque si no accedo me matan, ¿sí? Si no accedo ante estos grupos o bandas criminales a hacer este tipo de trabajo, pues va a estar expuesta a mi vida y resulta siendo que entonces yo accedí por voluntad propia. O sea, yo digo, ¿en qué momento hay ese precisamente ese vacío donde no se considera la voluntad de la mujer, ¿sí? Como el escenario donde, en el cual ella estuvo expuesta para, pues, tener que hacer esas prácticas, porque o era su vida o hacerlo. Pero es que las vulneraciones son tan grandes, Mónica, que por lo menos ahorita cuando tú estás hablando se me viene a la mente, al recuerdo de una de nuestras protagonistas en la historia que presentamos de Mujeres que Salvan Mujeres. Sí. Ella es una mujer venezolana con una hija de 9 años. Ellos vivían en Maracay, digo ellos porque ella vivía con su esposo, su niña, y ella trabajaba haciendo postres, vendiendo pasapalos, y te estoy hablando del año 2017, 2018, cuando Venezuela presentaba, bueno, no te voy a decir que no sé si mejor pero la situación era complicada. Ujú. Lo cierto del caso es que ella me comentaba, mira, yo no tenía, o sea, tenía que contarle cuentos a la niña y hacer cualquier cosa para que ella se fuera a dormir y se olvidara que tenía que comer, porque yo no tenía nada que darle de comer a mi hija. Al otro día en la mañana tampoco tenía nada que darle de desayuno. La mandaba a la escuela, al colegio, con la ilusión de que allá el programa de alimentación PAE pudiera brindarle algo de comer, pero el programa terminó. Entonces ya a mí, o sea, está bien, dice ella, está bien, no está bien que yo aguante hambre o que yo pase hambre, o que mi marido pase hambre, mi marido tampoco conseguía trabajo, no había nada que hacer. Pero Sí. ya a mi niña de 9 años, ¿cómo le voy a decir que se vaya a la cama sin nada que comer y al otro día tampoco tener nada que comer? Ella se ve obligada por una vecina de ella que la anima, la motiva, la incita a que se venga a la frontera, a Colombia, que pase allí en Cúcuta, le tenía un trabajo como cocinera en un restaurante. Ella, confiada en la señora, vende unas cosas poquitas que tenía en su casa, se traslada a Cúcuta con ese poquito dinero que tenía, llega a la casa de su amiga o a la habitación que su amiga tenía o su vecina, amiga no creo que sea, Sí. eh, tenía alquilada y bueno, ahí la llevaron a unas cocinas, pero ella dice que no le gustó, que era un lugar muy, muy desagradable. Cierran el negocio a la semana y la amiga le dice que ella se va. Y ella le dice, pero bueno, ¿cómo me vas a dejar si yo aquí no tengo dónde quedarme? Si tú vas a entregar esta habitación, ¿qué voy a hacer yo? Sí. Ella le dice, no, tranquila, que te conseguí un trabajo. Le consiguió un trabajo en un billar, ahí vas a trabajar, ahí van a cocinar. Dice, los 2 primeros días, sí, claro, yo cociné.
Pero ya el tercer día el señor me dijo, el dueño del bar, usted no va a cocinar, usted va a vender cerveza. Y eso fue dando pie a que en un momento dado ella se vio encerrada en un prostíbulo donde no la dejaban salir, donde le estaban cobrando cantidades grandes de dinero por el colchón que estaba utilizando, por el agua que estaba consumiendo, y ella solamente trabajaba para pagarle a este tipo, ese hombre que la amiga le recomendó, Mm, era su proxeneta. Para salir de allí, tuvo que haber recibido una golpiza tan grande de uno de los clientes sí. que la dejó inutilizada, y una mujer enferma pues no sirve para este tipo de trabajos. Entonces la dejaron libre, pero esto fue luego de una agonía de muchos meses. ¿Cómo entra ahí el Estado no cómo a decir que no es algo forzado? Sí, Bueno, creo que a Paula, esa fue una conversación que tuvimos con una situación con una ONG de venezolanos en Cúcuta, en sí, donde le comentábamos el caso de unas chicas venezolanas desplazadas por el conflicto del Catatumbo, que habían llegado a Cúcuta y necesitaban ayuda y necesitaban resguardo y protección, y empezar su ruta porque ellas habían escapado de los grupos armados. Y sí, entonces yo contacto a esta organización y me contesta un hombre que yo conozco de esta organización, una persona, y yo le cuento y le narro toda la situación un poco preocupada, nosotras preocupadas por buscarle un refugio a estas personas, a estas mujeres, y porque reciban la atención que requieren. sí. Y qué duro y qué golpe cuando yo le digo, Paula, oye lo que me dice él, estas mujeres no son víctimas de nada. Ellas están diciendo mentiras. ¿Qué? No, no, las cosas no es como ellas lo dicen, porque todas dicen eso para que le regalemos un kit de higiene personal. Yo decía, por Dios. Sí, sí, es brutal. Además que te pones a conversar, o sea, te pones a ver en blanco y negro qué beneficios, entre comillas, podría recibir una mujer que para obtener, entre comillas, algún beneficio, que es un camino sumamente largo. La ruta de atención para que una mujer colombiana o de otra nacionalidad, peor si es extranjera, y ya te voy a contar una condición muy particular que tiene que ver con su estatus migratorio, reciba atención, sea considerada primero víctima de trata con fines de explotación sexual, es extremadamente tortuosa, larguísima. Abogadas y conocedoras y hombres también conocedores del tema legal, en especial mujeres, por supuesto. Yo resalto eso porque creo que definitivamente hay una empatía y una sororidad sumamente importante, ¿no? Que solo quienes de repente conocen cuando te ves cercada con niños, con una familia que tienes que mantener, que tienes que enviar una remesa, que hay que conseguir una medicina, que te están por sacar de la residencia donde estás, o sea, te termina acercando tu condición de precariedad brutal y lo único que consigues es eso. ¿No? Lo único que consigues es eso, porque allí obviamente explotar tu cuerpo no vas a conseguir resistencia en ese mundo tan cruel. Pero primero es una ruta demasiado brutal, difícil para acceder. Conseguirte no solamente la revictimización en cada oficina que esa mujer va entrando o intenta. En el caso de las migrantes, el desconocimiento total de cómo es la arquitectura para el acceso a esa ruta, ¿no? Este, conocer temas legales. Dice una de las abogadas que también trabaja en este tema, que es colombiana y conoce mucho el contexto transfronterizo, Alejandra Vera, que es de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, dicen prácticamente las víctimas tienen que saber de derecho, Sí, este, tanto locales y peor si son extranjeras. Lo otro es que la condición migratoria de muchas mujeres que están en situación irregular, es decir, que no tienen un permiso, no tienen una visa, es peor, es prácticamente no existen, ¿no? Entonces, se les hace más difícil entrar y ser reconocidas. Porque muchas en otras cosas se ve, hay algo que se llama la doble afectación, Mónica, sí, que es que son víctimas
sufrieron el desplazamiento forzado, la migración forzada desde Venezuela, cruzan hacia Colombia, entonces caen en redes de trata desde su lugar de origen, de salida, o al cruzar la frontera, o en medio de las trochas, o ya estando allí, están trabajando en emprendimientos, cosas informales, y son captadas por las redes, ¿verdad? Y entonces también son víctimas del conflicto armado. A algunas se las llevan, porque fíjate que estás en toda la región del Catatumbo, o sea, esa frontera es muy dura. El Catatumbo, que es esa región transfronteriza que comparte Venezuela con Colombia, y donde el accionar de grupos armados es terrible, disidencia FARC, ELN y otros actores armados. Entonces, estas bandas criminales las transan con los grupos armados para que ellas sirvan como de esclavas sexuales. Entonces, ahí hay algo que se llama doble afectación. Y es también muy difícil que las víctimas accedan, o sea, que sean reconocidas también como el conflicto armado. Y hay una cantidad que cada vez uno conversa más y dice, sí, yo estaba en manos de un actor armado. Yo me escapé de ese actor armado. Yo vi cómo mataron a mujeres que se negaban a ser sometidas a diario porque van los grupos y se sirven de ellas como el que llega a un lugar y va a pedir comida. Sí, Entonces es bastante brutal. Muchas se escapan, llegan a otros lugares y peor, si antes no tenías nada, ahora sí, te arrebataron todo y toca sobrevivir. Entonces, ver cómo te bandeas, sales de ese entorno y terminas entonces también en, en explotación sexual, pero en prostíbulos, ¿no? Porque es que sí. ni tienes regularización, ni tienes quien te ayude, ni sabes cómo procesar tu trauma tan duro. Entonces, es bastante complejo. Sí, es No, increíble. no quería decirte que aparte de eso, ni siquiera solamente es en Colombia, ¿no? Aquí las instituciones, de verdad que en el tema de la violencia contra la mujer o la defensa de las mujeres, o sea, es algo patético. Patético porque cuando una mujer acude aquí a un organismo policial o a denunciar alguna violencia en su contra, es ignorada totalmente. O sea, a pesar de que se han dirigido recursos de la cooperación internacional para capacitar a muchos funcionarios, estoy hablando Ministerio Público, estoy hablando de policías, cuando alguien va a denunciar, o sea, viene un periodo de revictimización porque, o sea, si no ven a la mujer golpeada, herida, casi muerta, o sea, no ha pasado nada. Tengo una experiencia con una joven que fue un intento de violación, de abuso sexual. Los hombres la agarraron, la tiraron, le rompieron su ropa, prácticamente estaba a punto de cometer el hecho. Y llegó alguien que gritó y ellos salieron corriendo, la dejaron tirada allí y la muchacha fue a hacer su denuncia en un organismo del Estado aquí en San Cristóbal y no se le tomó la denuncia porque, bueno, pero ella la vio bien, uno de los funcionarios se atrevió a decirle, pero chica, no te pasó nada, yo creo que él lo que te estaba era seduciendo, porque tú eres muy guapa y el otro le dijo, si tú fueras mi novia, yo salgo y agarro a ese tipo y le caigo a golpes, pero tú no eres mi novia. Y así pasaron muchos días, ella tratando de que le tomaran la denuncia cuando hubo una policía que sí le tomó la denuncia y la envió al forense. Cuando llegó al forense, dijo, no, aquí ya no hay nada que hacer porque ya las pruebas desaparecieron, ya han pasado muchos días. Entonces no es el caso es generalizado, ¿no? La poca aceptación de los cuerpos policiales de que es un tema importante y que hay que documentarse, hay que estudiar y que hay que aceptarlo, porque también vamos a hablar un poquito del machismo, ¿no? Exacerbado que puede existir aún en la sociedad. ¿Qué autoridad tiene una persona que está al otro lado de la historia decir que no se me ha vulnerado nada cuando yo que percibí eso, ok, no me violaron, me maltrataron? O sea, sí hubo algo precisamente, o sea, no estoy acá de la nada, vine y me inventé algo. No, no fue consentido. Ya con eso, desde que no sea consentido de mi parte, ya es algo ilegal. Ya debe, o sea, yo no entiendo por qué las autoridades tienen que vacilar para creer si una persona realmente se sintió agredida o hay este tema de explotación sexual, o sea, porque ellos tienen que cuestionar. Se supone que si es un organismo no debería cuestionarlo a tal punto, no, oye, no creo que no, tú querías, por eso es que estuviste en ese lugar.
Mm. ¿no? O sea, Sí, pues, a ¿cómo lo hay mejor esta? la ropa que vestías era, pues, bueno, ¿por qué te pusiste una minifalda? ¿O por qué saliste sola a las 11 de la noche? Sí, siempre se revierte la Sí, carga en contra de la víctima. O sea, es la víctima la que tiene que demostrar que no es víctima, ¿no? O sea, es una cosa sumamente desproporcionada, brutal, revictimizante. Entonces, sí se habla de revictimización desde lo institucional, en la sociedad, en su entorno, y es bastante complejo. Y aparte de eso, las organizaciones que trabajan, que reitero, son organizaciones de mujeres que trabajan por mujeres y por niñas y adolescentes, tienen un desfinanciamiento bien tremendo. Y bueno, en el caso colombiano, incluso eh, son expuestas por ese lobby proxeneta que está muy anidado dentro de instituciones del gobierno, Sí, dentro del discurso oficial y otros lobbies económicos importantes, porque es un negocio, como decimos muy coloquialmente, donde come todo el mundo. Comen los bares, los restaurantes, los taxistas, los aplicativos de estancia corta como los Airbnb, ¿no? Y otros que se surten de eso, los hoteles, los moteles. Entonces, la industria licorera. Es tremendo, o sea, te pones a ver y es brutal. Incluso las empresas que pueden trabajar con servicios turísticos, que de hecho se habla muy mal de ese tema de turismo sexual, no, es explotación sexual en contextos de turismo, entre comillas, ¿no? claro. Entonces Colombia definitivamente termina siendo vista, tú lo ves en los reportes, por ejemplo, en los que logran detectarse de Migración Colombia, inadmitido, 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 la gran mayoría son hombres jóvenes, mayores, que ya tienen alertas internacionales por ser depredadores sexuales, ¿verdad? Intentando ingresar a Colombia. Hay unos que tienen hasta reportes al año de 30 entradas. Entonces, tú no te explicas cómo es posible que eso termine sucediendo acá, ¿no? Entonces, es un asunto que también abarca lo institucional y un compromiso y no existe por completo. O sea, las instituciones entre todas no se están hablando y están desoyendo a las organizaciones lideradas en su gran mayoría por mujeres que advierten de todos los peligros, los riesgos y la dificultad en temas para abordar asuntos de trata de personas con fines de explotación sexual. Sí, chicas, bueno, yo sé que este es un tema muy extenso, pero ya como para ir cerrando, ¿qué señales de alerta pueden identificar las mujeres migrantes para evitar caer en esta red de trata de explotación? Hay unos verbos rectores alrededor del delito de la trata. Son rectores porque los debemos aprender e insistir, digamos, desde el periodismo y también desde las organizaciones, tú, un espacio como el tuyo, Sí, em, recordar y mantener. Para que se dé la trata, deben cumplirse, por ejemplo, el tema de captar, ¿verdad? Hay una captación, es decir, cómo alguien atrae a estas niñas o adolescentes, a mujeres, a niños también varones, captarlos. Una mayoría tiene una cercanía familiar en su zona o por redes sociales, son captados, ofrecen algo, mira, mejores, o sea, como dicen en Colombia, de eso tan bueno no dan. Pero entonces sí, en medio de una condición social y económica, sanitaria muy dura, les ofrecen una salida. ¿No? Vas a llegar, vas a tener esto, te van a dar, ta, ta, ta. Luego el tema del traslado, ¿verdad? El traslado. Entonces, captación, traslado, ¿verdad? Son llevadas. De hecho, la trata puede darse dentro del territorio nacional, dentro de la misma ciudad, pero también internacional. A una acogida, es decir, donde ellas o ellos lleguen, ¿verdad? Y quienes los reciban. Entonces, no necesariamente se tienen que dar todos estos para decir aquí hubo un intento de un delito de trata. Puede ser que la captaron y logró escapar, o puede ser que la captaron, la trasladaron y logró escapar, o hubo alguna operación de autoridades y logró salir, o la rescataron. Pero esos son básicamente los cuatro rectores. Y estar alerta, porque muchas son vendidas. Rosy lo explicaba también hace un ratito con ese ejemplo tan duro, por familia, por amigos, por la pareja, ¿listo? Entonces hay que estar súper alerta
con esas banderas tremendas y que bueno, que es una industria ilícita, es un entramado criminal nacional e internacional que no descansa. Sí. Sí, y yo a lo que acaba de decir Paula, bueno, que lo que vemos, ¿no? Primero, las ofertas engañosas y luego el que se capta, viene la movilización, no traslado, la acogida. Bueno, a esto yo diría que es necesario creer cuando alguien, y el apoyo, o sea, cuando alguien se define como víctima es porque lo es, o sea, es víctima estoy hablando en el terreno de la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Empezando que yo creo que no es agradable llegar a contar que todo esto que les pudo haber pasado, y yo creo que esas redes de apoyo son tan necesarias, o sea, sin estas redes de apoyo, sin la ayuda, tanto de instituciones del Estado como de organizaciones, organismos de la cooperación internacional y ONG, yo creo que es muy difícil poder salir de ese inframundo. El reconocimiento de que sí son víctimas de trata, yo creo que es esencial para lograr también que el trabajo se haga. Sí, sí, sí. Bueno, Rosalinda, Paula, muchas gracias por su tiempo, por compartir estas historias. Sé que es un tema denso de abordar, pero realmente lo que ustedes están haciendo, que es alzar la voz de esas mujeres, es maravilloso. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir para que las personas puedan escuchar todas estas historias y estén enteradas? Bueno, digamos que el Laboratorio de Migrantes es un proyecto que hemos hecho con nuestras manos, literalmente, o sea, desde nuestros propios recursos, nuestra reinversión de recursos, pero inicialmente salimos en redes sociales y nos pueden conseguir así, Laboratorio Migrante, nos pueden conseguir en Instagram, nos pueden conseguir en Twitter y también en el resto de las redes sociales como Facebook y LinkedIn también, donde hemos estado haciendo una red de profesionales y de gente que trabaja alrededor de diversas especialidades, alrededor de la migración y los derechos humanos, ¿no? Y también con mujeres y niñez. Y bueno, tenemos nuestro portal que vamos nutriendo poco a poco, y les diríamos que estén pendientes porque estamos trabajando en otra investigación que nos ha llevado muchísimo tiempo, recursos, el alma, vida, corazón, y el tiempo, con un apoyo invaluable, increíble. Así que bueno, llegan a la plataforma tal cual con nuestro nombre, Laboratorio Migrante. Perfecto. Chicas, muchas gracias. Espero verlas pronto. Mónica, Ay, no, a ti, gracias a Mónica. ti siempre por hacer un ladito y tenernos en cuenta para estas conversaciones yo estoy segura que van a enriquecer a otras personas que nos escuchan. Chao, chao. Gracias, un abracito. Nada.